Contraté a una mujer para que limpiara la casa mientras toda mi familia estaba fuera. Aproximadamente 1 hora después, me llamó y susurró: «Señora, ¿hay alguien más en la casa?» Me quedé helada. «No, ¿por qué lo preguntas? Hay una mujer arriba». Empecé a temblar. «Sal de ahí ahora mismo». Llamé a la policía y conduje a casa a toda velocidad. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha viajado. Ese día, me desperté con un plan para limpiar la casa yo misma. Quería que todo estuviera impecable, especialmente antes de que volvieran las lluvias costeras. Cuando la humedad hace que todo se sienta más pesado y sucio. Me arremangué, cogí un trapo y me planté frente a la ventana del salón, lista para empezar con entusiasmo. Mientras limpiaba el cristal, el teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. Era Elena, mi amiga de la infancia, a quien no había visto en muchos años. Su voz alegre llenó el teléfono, haciéndome saber que solo estaría de paso por Sevilla, Andalucía, un día, y quería invitarme a un café. Mi corazón se calentó al oír su voz familiar. Elena y yo compartíamos tantos recuerdos, corriendo por los campos, quedándonos despiertas hasta tarde, hablando de nuestros sueños. ¿Cómo podía decir que no? Pero pensando en toda la limpieza que tenía que hacer, dudé un momento. No podía dejar la casa así. Entonces me acordé de Beatriz Peña, la veinteañera que vivía en el callejón cerca de mi casa. Era menuda, de naturaleza amable, y necesitaba algún trabajo extra para pagarse las clases de la universidad. La llamé y aceptó de inmediato, agradecida por la oportunidad. Le di instrucciones precisas. Limpia el estudio, friega las escaleras hasta el segundo piso y, sobre todo, ten cuidado con las viejas estanterías polvorientas de mi marido, Javier. Le dejé una llave de repuesto y le pedí que cerrara bien cuando terminara. Conduje hasta el Café de los Naranjos, donde Elena me esperaba. Nos sentamos bajo un extenso naranjo. Ella me contó su vida en la ciudad, sobre sus hijos que ya eran mayores. Yo le hablé de Javier, su trabajo como novelista publicado, y mis días tranquilos, aunque a veces vacíos. Nos reímos, recordando viejos tiempos. En medio de nuestra charla, mi teléfono volvió a sonar. Vi el número. Era Beatriz. Sonreí pensando que llamaba para decir que había terminado. Pero cuando contesté, no oí su habitual voz tímida. En lugar de eso, oí una respiración agitada, como si intentara contener el pánico. «Señora Sofía», susurró con una voz temblorosa que apenas pude oír. «¿Hay alguien más en la casa?» Se me paró el corazón. «No», respondí, intentando sonar tranquila. «Estoy tomando un café. Mi marido está en la editorial y no volverá aún hasta esta noche». «¿Qué pasa, Beatriz?» Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Solo podía oír su respiración entrecortada. De repente, su voz se rompió. «Hay una mujer en el segundo piso». Estaba limpiando las escaleras y la vi. Llevaba un vestido blanco largo con el pelo desordenado. Caminó por el pasillo y desapareció en la última habitación. Sus palabras fueron como un cuchillo helado en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero la mano que sostenía el teléfono me temblaba. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a robar. La casa tenía más de 70 años, pero siempre cerrábamos todo con cuidado. ¿Cómo podía haber entrado alguien? Me disculpé con Elena, diciéndole que tenía una emergencia. Me miró preocupada, pero yo solo negué con la cabeza
incapaz de explicar más. Le dije a Beatriz por teléfono: «Beatriz, sal de ahí ahora mismo. Cierra la puerta con llave y espera fuera. Estoy de camino». Llamé a la policía mientras conducía, con la voz quebrada por la ansiedad. Expliqué que había un intruso en la casa, intentando dar detalles, aunque mi mente era un torbellino. Intenté llamar a Beatriz de nuevo. No contestó. Cada tono sin respuesta hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si intentara escapar de mi pecho. Imaginé lo peor, que le había pasado algo, o que el intruso la había atacado caso. Ese día, las calles de Sevilla parecían interminables, aunque pisaba el acelerador a fondo. Cuando llegué a casa, un coche patrulla ya estaba aparcado frente a la puerta. Beatriz estaba sentada encogida en el escalón de la entrada, con la cara pálida, los ojos muy abiertos, llenos de terror. Corrí hacia ella, la abracé y le pregunté ansiosamente: «¿Estás bien? ¿Viste algo más?». Beatriz solo negó con la cabeza, con los labios apretados como si no pudiera articular palabra. 2 policías, uno de mediana edad con aspecto serio y otro más joven, salieron de la casa. Dijeron que habían revisado cada rincón, cada habitación, cada armario, debajo de las camas, incluso el cobertizo del patio trasero. No había nadie. No había señales de entrada forzada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas sin un solo rasguño o marca extraña. Suspiré aliviada, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Beatriz relató, aún temblando: «Le juro que la vi, señora Sofía. No parecía real. Era como una sombra. No me atreveré a subir al 2.º piso otra vez». Le acaricié el hombro para consolarla, pero una duda empezó a crecer en mi interior. Esta casa tenía más de 70 años. Había pertenecido a la familia de Javier antes de que nos mudáramos. Las paredes de ladrillo, las puertas de madera que crujían, los rincones oscuros, siempre me habían hecho sentir que ocultaban algo. Pero no podía imaginar a una mujer. Justo en ese momento, oí el sedán de Javier subir por el camino empedrado frente a la casa. Se bajó, con cara de sorpresa al ver el coche de policía y a mí junto a Beatriz. Lo tomé del brazo y le conté rápidamente lo que había pasado. Esperaba que estuviera tan preocupado como yo, que quisiera averiguar qué estaba pasando. Pero Javier solo sonrió levemente, una sonrisa que rara vez veía. Se acercó a Beatriz. Le dio una palmadita en el hombro y dijo con voz suave, casi burlona: «Debes haber estado cansada, hija, y confundiste el reflejo del sol con una sombra. Nuestra casa es vieja. Tiene muchos rincones que juegan malas pasadas a la vista». Beatriz bajó la cabeza sin decir una palabra más. La miré, con el corazón encogido. Sabía que no era una chica fantasiosa. Era trabajadora, honesta. No tenía motivos para inventar algo así. Pero la mirada de Javier, su calma, empezaron a hacerme dudar. Quizás tenía razón. Me disculpé con la policía por hacerles venir. Una amarga vergüenza me subió por el pecho. Le pagué a Beatriz, le pedí que se fuera a descansar y le prometí que la llamaría si la necesitaba. 3 meses después, me jubilé oficialmente. Se acabaron las mañanas apresuradas preparándome para el trabajo, las reuniones interminables, los días corriendo contra los plazos. La vieja casa de Sevilla se convirtió en mi mundo, pero el cambio de ritmo me mantenía despierta por la noche. Cada noche me quedaba mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj en la oscuridad. Durante esas noches, empecé a notar ruidos extraños procedentes del desván.
Al principio, eran ruidos leves, como si algo pequeño cayera accidentalmente al suelo. Me convencí de que era el viento que soplaba a través de las viejas ventanas o la madera que crujía por los cambios de tiempo. Pero poco a poco, los sonidos se hicieron más claros, más vívidos. Oí algo parecido a una silla arrastrándose por el suelo, lento y pesado. Luego, pasos ligeros pero constantes, como si alguien caminara de un lado a otro. A veces incluso ya oía el susurro de un papel, como si alguien pasara las páginas de un libro en silencio. Se lo conté a Javier una mañana mientras desayunábamos en la cocina. Intenté mantener la voz firme, pero no pude evitar sentirme inquieta. «Cariño, últimamente oigo ruidos en el desván. No es el viento. Suena como si hubiera alguien ahí arriba». Javier bostezó sin levantar la vista del periódico que tenía en las manos. Respondió distraídamente. «Son solo ratas, Sofía. Nuestro desván es viejo. Está lleno de trastos. Es el paraíso de los ratones. Mañana compraré algunas trampas, las pondré y listo». Al día siguiente, tal como prometió, Javier trajo a casa unas grandes trampas de metal, de esas que hacen un ruido fuerte al cerrarse. Las colocó al pie de la escalera que llevaba al desván, justo debajo de la vieja puerta de madera. «Ahí está», dijo, sacudiéndose el polvo de las manos. «Ahora puedes dormir tranquila, mi amor». Curiosamente, los ruidos desaparecieron por completo después de eso. No más pasos, no más sillas arrastrándose, no más susurros de papel. Suspiré aliviada, convenciéndome de que Javier tenía razón. Quizás solo eran ratones y me había preocupado demasiado. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas, cosas imposibles de ignorar. Una tarde, compré un paquete de chorizo picante en el mercado local, mi favorito por su sabor intenso. A Javier, en cambio, nunca le había gustado nada picante. Ni siquiera lo probaba. Envolví cuidadosamente el chorizo en papel y lo guardé en la nevera, pensando disfrutarlo el fin de semana. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, me quedé helada. Faltaba un trozo grande. El corte era irregular, como si alguien lo hubiera arrancado a toda prisa. Le pregunté a Javier, que leía el periódico en el salón. «¿Cogiste tú algo del chorizo de la nevera?» Levantó la vista, frunciendo el ceño, como si mi pregunta fuera absurda. «Ah, me apetecía probar algo picante ayer, así que corté un trocillo», respondió distraídamente. «Estaba bueno, la verdad». Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Javier nunca había tolerado la comida picante. Incluso se quejaba cuando cocinaba algo con demasiadas especias. Pero no quise discutir, así que solo asentí y me alejé. Una duda se instaló en mi pecho. Unos días después, el chorizo había desaparecido por completo. Revolví la nevera, revisé la basura, pero no encontré ni rastro. Esta vez, no le pregunté nada a Javier. Una sensación incómoda, como un bloque de hielo, empezó a instalarse dentro de mí. Entonces, un sábado por la tarde, Javier y yo fuimos en coche a Cádiz a visitar a unos viejos amigos. Salimos temprano por la mañana y volvimos tarde por la noche. Cuando entramos, la casa estaba tan silenciosa como siempre. Subí al baño del segundo piso para lavarme la cara y quitarme el cansancio del día. Pero al entrar, sentí algo frío y húmedo. El suelo estaba empapado. El agua se filtraba entre mis sandalias, helada. El suelo estaba completamente mojado, como si alguien acabara de ducharse.
Miré a mi alrededor y vi gotas que aún resbalaban por las paredes de la ducha, brillando bajo la luz. Mi corazón golpeaba con fuerza. No había habido nadie en casa en todo el día. ¿Cómo era posible? Llamé a Javier. Mi voz temblaba. «Ven aquí, por favor. El baño está empapado, como si alguien se hubiera bañado». Entró, miró un momento y se encogió de hombros. Debe haber sido la lluvia de la tarde que entró por el respiradero del techo, mi amor. Miré por la ventana. La calle frente a la casa estaba seca bajo las farolas. «No ha llovido, Javier», dije, intentando sonar tranquila. Frunció el ceño, ligeramente molesto. «Entonces debe ser una fuga en las tuberías viejas. Siempre te preocupas por nada. Mañana llamaré a un fontanero». Pero nunca llamó a un fontanero. En los días siguientes, el suelo del baño estaba seco, como si nada hubiera pasado. Revisé la rejilla de ventilación y las tuberías, pero todo parecía normal. La explicación de Javier, aunque razonable, no logró borrar la sensación de inquietud que crecía dentro de mí. Los ruidos en el desván, el chorizo desaparecido, el charco de agua sin fuente aparente. Todo parecía fragmentos inconexos, pero al juntarlos, formaban una imagen contradictoria en la que no podía dejar de pensar. Una semana después, decidí limpiar el estudio de Javier. Era su orgullo, una pequeña habitación en el segundo piso, con polvorientas estanterías de roble, llenas de cientos de libros y documentos antiguos. Siempre pensé que algún día deberíamos donar algunos de los libros que rara vez leíamos a la biblioteca de la ciudad para que pudieran llegar a manos de quienes los necesitaran. Ese día me planté en medio de la habitación, empezando a clasificar los libros de la mesa de Javier. Había montones de borradores, notas y papeles apilados caóticamente, como si nunca tuviera intención de organizarlos. Al levantar una pila pesada me tembló la mano y todos los papeles se derramaron por el suelo. El sonido del papel al caer rompió el silencio de la habitación y me hizo saltar. Me agaché para recogerlos, y justo en ese momento, un pequeño cajón de madera que llevaba años atascado se abrió de golpe con un clic seco. Dudé un instante y miré dentro del cajón. Allí, bajo un montón de borradores amarillentos, había un pequeño cuaderno de tapa dura con una cubierta de cuero marrón oscuro y las esquinas gastadas. Parecía antiguo. No parecía pertenecer a Javier. A él siempre le gustaron las cosas modernas y pulcras, los portátiles, los bolígrafos y las hojas blancas inmaculadas. Ese cuaderno con la tapa de cuero gastada y un cordón suelto parecía de otra época. Con una mezcla de curiosidad y temor, lo tomé entre mis manos temblorosas y abrí la primera página, el pasillo sin decir palabra. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, el pestillo firmemente en su sitio, como si nadie lo hubiera tocado. Me quedé allí mirando fijamente, buscando cualquier señal. Un rasguño, una grieta, nada. Javier se volvió hacia mí con una expresión de cansancio y decepción. «Sofía», dijo en un tono grave y agotado, «últimamente estás demasiado tensa. No duermes bien. Por eso ves cosas que no existen. Vuelve a la cama ya». Me acompañó de vuelta. Me tumbé, pero mantuve los ojos bien abiertos, fijos en el techo. Por primera vez empecé a dudar de mí misma, preguntándome si de verdad lo había imaginado todo. En los días siguientes, desde que encontré el misterioso cuaderno, intenté mantener la normalidad. Aunque la inquietud me consumía por dentro, empecé a fijarme en cada gesto de Javier, en cada mirada, en cada palabra.
Últimamente, había adquirido una nueva costumbre que solo aumentaba mis sospechas. Alrededor de las 10 de la noche, cuando yo ya estaba en la cama con un libro en las manos, lista para dormir, él decía que tenía que seguir trabajando en el estudio. «Necesito concentrarme un poco, Sofía», solía decir con voz suave pero firme. «El manuscrito está en una parte complicada. Duérmete tú primero». Yo asentía, sonriendo. Pero cada vez que la puerta del estudio se cerraba, sentía una distancia invisible abrirse más entre nosotros. Una noche, me desperté con sed. El reloj de la mesilla marcaba casi la 1 de la madrugada, y el segundero parecía estar contando algo en la oscuridad. Alargué la mano para tocar a Javier, pero la cama estaba vacía, las sábanas frías, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón dio un vuelco. Una sensación de desasosiego recorrió mi cuerpo. ¿Dónde estaba? Me puse una bata fina y salí al pasillo, pensando que se habría quedado dormido en el escritorio, como hacía a veces cuando la presión de la editorial lo agotaba. Caminé por el pasillo oscuro. La tenue luz del salón proyectaba sombras extrañas en las paredes. Empujé la puerta del estudio, pero la habitación estaba vacía. La pantalla del ordenador apagada, la silla perfectamente colocada debajo del escritorio, como si nadie hubiera estado allí. Llamé en voz baja. «Javier». Mi voz resonó en el silencio, pero no hubo respuesta. Bajé a la cocina pensando que habría ido a por agua, pero también estaba vacía. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, haciendo que las sombras de los platos en las estanterías parecieran fantasmas. Empecé a recorrer la casa, llamándolo por su nombre, mi voz cada vez más temblorosa. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si presintiera que estaba a punto de enfrentarme a algo. Al pasar por la escalera que llevaba al segundo piso, oí un paso muy suave, casi imperceptible si no hubiera estado atenta. Levanté la vista y bajo la tenue luz del pasillo vi una silueta que bajaba lentamente. Era Javier. Iba descalzo, caminando con cuidado, como si no quisiera hacer el más mínimo ruido. En la mano llevaba un plato de porcelana, de los que usábamos para las cenas del fin de semana. Cuando me vio allí, sus ojos se abrieron como platos. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro. El plato se le resbaló de las manos, cayó al suelo de piedra con un ruido seco y agudo, y se hizo añicos. Ese sonido rasgó el silencio de la noche, me sobresaltó y di un paso atrás. Miré los fragmentos, confundida. El plato estaba vacío, limpio, sin restos de comida ni grasa, como si hubiera sido lavado cuidadosamente. Eso solo aumentó mi desconcierto. Levanté la vista hacia Javier y le pregunté con voz temblorosa: «¿Qué hacías ahí arriba a estas horas? Pensé que estabas en el estudio». Se agachó y empezó a recoger los trozos con movimientos lentos, como si intentara ganar tiempo para pensar una respuesta. Evitó mi mirada y dijo con tono forzado: «Yo me atasqué con el final del libro. El editor no deja de presionarme, ya sabes. Necesitaba un lugar tranquilo, así que subí un rato. Me dio hambre y subí con algo de comida». Me quedé allí, viéndolo recoger los trozos, incapaz de creerle del todo. Me arrodillé para ayudarle. Cuando nuestros dedos se rozaron en el suelo frío, sentí un escalofrío de distancia. Esa mano que una vez me dio consuelo, ahora me helaba la piel. Sabía que estaba bajo mucha presión de la editorial. Las constantes llamadas del señor Serrano, su editor, lo mantenían tenso. Quizás, me dije,
Solo necesitaba espacio para escribir. Quizás estaba exagerando. La mañana siguiente, la casa estaba pesada, como si una nube invisible flotara sobre nosotros. Me desperté cansada, con la cabeza llena de dudas sin respuesta. Javier, evitando mirarme, se levantó más temprano de lo habitual. Le oí preparar café en silencio, el suave tintineo de la porcelana, pero sin el habitual buenos días. Se encerró en el estudio, cerrando la puerta con firmeza, y supe que no quería interrupciones. Me quedé en el pasillo mirando esa puerta de madera con el corazón encogido. Cerca del mediodía, Javier salió, vestido con un traje gris y con una pequeña maleta. Se detuvo en el salón, donde yo estaba sentada con una taza de té frío. «Necesito irme unos días», dijo con voz plana, sin emoción. «Quizás vaya a Madrid. Necesito un cambio de aires para inspirarme». Levanté la vista, sorprendida. Javier nunca se iba sin avisar. Siempre lo planeaba todo con antelación. Consultaba el itinerario conmigo. «¿Por qué tan de repente?», pregunté, intentando sonar tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. No me miró directamente. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde la luz del sol se filtraba por los cristales polvorientos. «La idea me vino de repente», respondió monótonamente. «Ten cuidado mientras no estoy». Pero justo antes de salir por la puerta, se giró bruscamente y puso sus manos sobre mis hombros. Su agarre fue más fuerte de lo habitual, haciéndome saltar. «Sofía», dijo en un tono bajo y serio, «mientras esté fuera, no dejes entrar a nadie. ¿Me oyes? Especialmente a nadie de la editorial. Si el señor Serrano, mi editor, viene a buscarme, dile que me fui de viaje y que no sabes cuándo volveré». Asentí, pero una sensación de inquietud creció dentro de mí. Sus palabras no sonaban como una simple advertencia, sino como una orden, una alerta. Javier llevaba unas 2 horas fuera cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi al señor Serrano, el editor de Javier, junto a una joven ayudante. Ambos parecían impacientes. Dudé un momento, con la mano en el pomo, sintiendo mi pecho agitarse. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza, pero no podía quedarme aquí sin responder. Respiré hondo, abrí la puerta y forcé una sonrisa. El señor Serrano no esperó a que lo invitara a pasar. Entró directamente al salón con expresión molesta. «Señora Vilchez», dijo con voz áspera, «sé que Javier está en casa. Deje de cubrirlo. Necesitamos el manuscrito urgentemente. El plazo venció hace 2 semanas». Manteniendo la compostura, repetí exactamente lo que Javier me había pedido que dijera. «Lo siento, señor Serrano, pero Javier se fue esta mañana a buscar inspiración. No sé cuándo volverá». El señor Serrano soltó una risa irónica que me heló la sangre. Señaló hacia la casa del señor Herrera, nuestros vecinos de enfrente. «No me mienta más», dijo bruscamente. «El señor Herrera me dijo que ve la luz del desván encendida hasta muy tarde todas las noches. Si Javier está trabajando tanto, debería tener el manuscrito listo, no esconderse así». La joven ayudante, una chica de ojos amables, intervino. «Señora, solo queremos ayudar. Si el señor Javier está pasando por un bloqueo de escritor, deberías de hablar con nosotros. Podemos apoyarlo». Su tono era suave, pero yo ya no podía concentrarme. Las palabras del señor Serrano me golpearon con fuerza. La luz del desván. Nunca me había fijado en eso. Casi nunca subíamos allí.
Estaba lleno de cajas viejas y telarañas. ¿Por qué iba ya a estar una luz encendida? ¿Y por qué decía el señor Herrera que la veía todas las noches? Mi corazón pareció detenerse. Traté de mantener la compostura mientras los acompañaba a la puerta, prometiendo avisar a Javier en cuanto tuviera noticias. Pero mientras cerraba la puerta, me apoyé en ella, temblando. Mi mente iba a toda velocidad. Los fragmentos dispersos empezaron a encajar. Los ruidos en el desván, el trozo de chorizo que desapareció, el charco en el baño, el cuaderno misterioso, el plato vacío y ahora la luz. Todo apuntaba al mismo lugar, el desván, ese espacio olvidado en el que no había estado en años. Ya no sentía miedo. En su lugar, una fría determinación empezó a crecer en mi interior, como una llama silenciosa que me empujaba a descubrir la verdad. Fui al cobertizo del patio trasero, donde una débil luz de la farola se filtraba por la rendija de la puerta. El olor a polvo y aceite viejo me hizo toser. Busqué la vieja escalera plegable que no habíamos usado desde que nos mudamos. Era pesada, cubierta de polvo y telarañas, como si el tiempo la hubiera dejado atrás. Arrastré la escalera por el pasillo del segundo piso. Cada escalón me pesaba como si cargara con todas las sospechas acumuladas. Cuando la coloqué bajo la trampilla que daba al desván, sentí mi corazón latir con fuerza, pero no de miedo. Era una urgencia, una certeza de que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. El pestillo metálico estaba oxidado, tan duro que tuve que usar toda mi fuerza, apretar los dientes y empujar con fuerza hasta que cedió. El metal hizo un clic seco, como una advertencia final. Levanté la puerta de la trampilla y una corriente de aire viciado y húmedo descendió, trayendo consigo el olor a papel viejo y a años de encierro. Ese olor me revolvió el estómago, pero no me detuve. Encendí la linterna de mi teléfono. La luz blanca y fría cortó la oscuridad. Respiré hondo y subí. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si me guiara hacia un mundo para el que no estaba preparada. El desván era más grande de lo que imaginaba. Un espacio oscuro lleno de cajas de cartón apiladas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas polvorientas y telarañas colgando como cortinas fantasmales. La única luz provenía de una pequeña y sucia ventana, dejando vetas opacas en el suelo de madera. Barrí con la linterna todo el espacio. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me saldría del pecho. En el rincón más alejado del desván había un pequeño espacio organizado, como un oasis en medio del caos. Una mesa de madera, una silla con una pata rota y un candil de aceite tenuemente encendido, que arrojaba una luz amarillenta, casi moribunda. Y entonces la vi, una mujer sentada de espaldas a mí. Era delgada, con el pelo largo, blanco y enmarañado, cayéndole sobre los hombros, como una cascada olvidada. Llevaba un vestido blanco amarillento con los bordes rotos. El sonido del lápiz arañando el papel era lo único que rompía el silencio, como un débil latido de vida. Me quedé paralizada, con la garganta cerrada, incapaz de articular palabra. Balbuceé. ¿Quién está ahí? Mi voz sonó débil, tragada por la oscuridad. El lápiz se detuvo. La mujer giró la cabeza bruscamente. Bajo la tenue luz del candil, apareció su rostro demacrado y pálido. Sus ojos estaban hundidos, cansados, pero con algo familiar que me hizo temblar. Mi mundo se derrumbó. Me fallaron las piernas y tuve que apoyarme en un viejo baúl para no caer. Era Lucía,
Mi hermana. El rostro que no había visto en 30 años, solo en sueños y fotos borrosas. Lucía, a quien toda la familia creía perdida para siempre, estaba allí, en el desván de mi casa, en un estado que me partía el alma. A su alrededor había un pequeño mundo de existencia secreta, una enorme pila de manuscritos escritos a mano, varias latas vacías, botellas de agua rodando, una manta sucia sobre un colchón fino y un viejo cubo para sus necesidades. Todo era la prueba viviente de una vida en cautiverio. Lucía me miró. Sus labios secos temblaban. Intentó hablar. Su voz, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «Hermana, Sofía». No pudo decir más. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si suplicara un perdón que yo aún no entendía. Ya no oía nada. Lágrimas calientes brotaron y corrieron por mis mejillas. Caminé hacia ella como una sonámbula. Mis piernas temblaban. Mi cabeza daba vueltas. Lucía, mi hermana, por la que había llorado hasta secar mi alma, pensando que la había perdido para siempre. Ahora estaba aquí, viva, como un fantasma dentro de mi propia casa. Tomé su brazo delgado. Sentí cada frágil hueso bajo su piel. «Baja al salón», le dije entre sollozos, con la voz rota. «Baja ahora, Lucía». La ayudé a levantarse. Una tormenta de emociones se desató en mi interior. Alegría por encontrarla, dolor por verla así, y miedo por las preguntas que gritaban en mi cabeza. ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién le había hecho esto? Y Javier, ¿qué tenía que ver él con esto? La guié escaleras abajo. Cada paso que daba era inseguro, como si sus piernas no recordaran lo que era salir de ese oscuro desván. La luz de la casa iluminó su rostro, destacando sus rasgos hundidos y sus ojos entrecerrados, desacostumbrados al resplandor. Parecía una criatura de la oscuridad, viendo el sol por primera vez, y eso me rompió el corazón. Lucía, mi hermana, que una vez brilló como el sol de Sevilla, ahora no era más que una frágil sombra. La llevé al salón. La senté con cuidado en el sillón más cómodo, donde la suave luz de una lámpara caía sobre ella como una caricia. Corrí a la cocina, llené un vaso con agua fresca y, con manos temblorosas, se lo llevé. Lucía intentó sostenerlo, pero le temblaban tanto las manos que el agua se derramó. Me arrodillé, sostuve el vaso y la ayudé a beber, sorbo a sorbo. Las lágrimas me escocían en los ojos, pero las contuve. No quería que me viera débil. Necesitaba que fuera fuerte, al menos por ahora. Después de unos sorbos, Lucía empezó a llorar. No fue un llanto suave, fue un grito silencioso, como si todos los años de dolor reprimido estuvieran estallando a la vez. Se derrumbó sobre mi hombro. Su cuerpo delgado se sacudía, y yo solo podía abrazarla con fuerza, sintiendo cada vértebra a través de su ropa. No le pregunté nada. Solo me quedé allí en silencio, dejando que llorara, dejando que las lágrimas se llevaran parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Cuando Lucía por fin se calmó, empezó a hablar, su voz rota, apenas un susurro. «Hermana Sofía», murmuró mirando al suelo, incapaz de encontrar mis ojos. «Nunca pensé que volvería a verte, y menos así». Tomé su mano, apretándola suavemente, intentando transmitirle algo de calor. «Cuéntame, Lucía», le dije, mi voz firme pero tierna. «¿Qué pasó?
¿Por qué estás aquí? Entonces empezó a contarme. Cada palabra suya era como una puñalada. Habló de aquella fatídica noche de hace 30 años, cuando su vida se desmoronó. David Álvarez, su editor en la editorial, la había citado en su apartamento para discutir sobre trabajo. Lucía, ingenua y joven, le creyó. Pero cuando llegó, David estaba borracho. Su mirada ya no era la de un jefe, sino la de un depredador. Intentó forzarla. Su voz cargada de amenaza. Lucía se defendió con todas sus fuerzas. Lo empujó, pero él no se detuvo. En medio del forcejeo, entró en pánico. Cogió una pequeña estatua de mármol y le golpeó en la cabeza. «Hermana, yo solo quería que parara», dijo, con la voz ahogada. No quería que pasara eso. Pero el golpe fue demasiado fuerte. David cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la mesa de centro, y quedó inmóvil, sin dar señales de vida. Lucía contó que se quedó paralizada, sin saber qué hacer, con la mente en blanco por el miedo. Justo en ese momento, apareció Javier. Dijo que solo pasaba para invitarla a cenar a nuestra casa. Pero al entrar, presenció toda la aterradora escena. «Quise llamar a la policía, hermana», dijo Lucía con los ojos rojos. «Quería entregarme, hacer lo correcto, pero Javier no me dejó». Se quedó allí, mirándola con una calma escalofriante. «Irás a la cárcel, Lucía», le dijo con voz fría. «Perderás toda tu vida. Déjame ayudarte. Por Sofía. Yo te protegeré». Escuché, con el cuerpo helado. Javier, el marido que amaba, en quien confiaba, había manipulado a mi hermana usando mi propio amor por él. Convenció a Lucía de que ocultar la verdad era la única forma de protegerme, de evitar que nuestra familia cargara con la vergüenza. Esa noche, aprovechando la oscuridad y el aislamiento de las marismas cerca del río Guadalquivir, Javier llevó el cuerpo de David en su coche. Cavó rápidamente una tumba en la ladera de un lugar que nadie conocía y enterró allí el secreto. Luego trajo a Lucía a nuestra casa, cuando yo ya estaba dormida, y la escondió en el desván. «Será solo temporal», le dijo, «hasta que todo se calme». Pero lo temporal se convirtió en 30 años. Javier convirtió a Lucía en un fantasma y viviendo en secreto en la casa de su propia hermana. Cuando la policía investigó, descubrieron que David había retirado una gran suma de dinero antes de desaparecer. Javier, hábilmente, difundió el rumor de que Lucía y David tenían una aventura y se habían fugado juntos. Esa historia, sumada a la desaparición de ambos, hizo que todos, incluso yo, lo creyéramos. La investigación se estancó y Lucía, a los ojos del mundo, se convirtió en una fugitiva que abandonó a su familia. Me quedé allí, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no de tristeza. Era rabia, era el dolor de la traición. Recordé los días posteriores a la desaparición de Lucía, cuando lloré hasta no tener fuerzas, cuando nuestra madre envejeció de la noche a la mañana por el dolor. Recordé la repentina carrera literaria de Javier, sus exitosas novelas, la riqueza y la fama que alcanzamos. Todo ello construido sobre el dolor y el sacrificio de mi hermana. «Yo no lo sabía, Lucía», susurré con la voz rota. «No sabía nada. Confiaba en él». «Los primeros años en el desván fueron un infierno, hermana», continuó Lucía con voz ronca, la mirada perdida, como si reviviera esos días oscuros. Vivía con el miedo, la culpa y una soledad insoportable. Cada noche soñaba que la policía venía a por mí, o peor, que estaba atrapada para siempre en la oscuridad.
Hizo una pausa, respirando entrecortadamente. Para no volverme loca, empecé a escribir. Escribía sobre las historias que soñaba, sobre mundos donde podía ser libre, donde no era una sombra. Escuché, sintiendo cada palabra como una puñalada. Imaginé a Lucía, la joven vibrante que fue, encorvada en ese frío desván, aferrándose al lápiz como a la última chispa de esperanza. Y un día, continuó, Javier encontró mis escritos. Pensé que me animaría, que me diría que los guardara para mí. Pero no, hermana. Sus ojos brillaron como si hubiera descubierto un tesoro. Dijo: Lucía, tienes talento. Escribe. Escribe para mí. Yo seré tu voz ante el mundo. Me quedé paralizada. Mi cabeza daba vueltas. Recordé aquella época en la que Javier anunció de repente que dejaba su trabajo de contable en el periódico para dedicarse a su pasión por la escritura. Amigos y familiares se sorprendieron, porque nunca había mostrado interés por la literatura. Me sentí orgullosa de él, pensando que había encontrado una chispa creativa que nunca imaginé. Pero ahora, la verdad era como una bofetada. Javier no era un escritor. Era un ladrón que había robado el talento de Lucía, convirtiéndola en una escritora fantasma. Un fantasma en el sentido más literal, encerrada dentro de mi propia casa. Lucía continuó. Su voz temblaba, pero llena de amargura. Muchas veces quise parar, entregarme a la policía. No podía soportar la culpa, la sensación de vivir una vida que no era mía. Pero cada vez que lo decía, Javier me amenazaba. Decía que si me entregaba, tú serías la que más sufriría. Decía que no podrías soportar el golpe de saber que tu hermana había cometido un crimen y que tu marido era su cómplice. Decía que lo perderías todo, tu familia, tu reputación, todo lo que amas. Me mordí el labio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Las palabras de Lucía me desgarraban el corazón. Javier había usado mi amor y el amor de Lucía por mí para manipularla, para mantenerla en la oscuridad. Me cubrí la cara, intentando contener los sollozos. «Perdóname, Lucía», susurré, con la voz rota. No lo sabía. Nunca imaginé eso. Pero Lucía negó con la cabeza. Me tomó las manos y sus dedos delgados las apretaron, con fuerza, como si intentara sacarme del dolor. «No te disculpes, hermana», dijo. «Yo también dejé que me manipulara. Tenía miedo. Creí que hacer lo que él decía era la única forma de protegerte». Contó que vivir así, en secreto, se había vuelto cada vez más difícil, especialmente desde que me jubilé y pasaba más tiempo en casa. Antes, como salías temprano y volvías tarde, e ibas a dormir justo después de cenar para tener energía al día siguiente. Nunca te diste cuenta. Por eso tenía que ducharme rápidamente cuando no estabais, dijo, bajando la mirada. Por eso tenía que robar comida de la nevera por la noche. Intentaba no dejar rastros, pero a veces era torpe, como el charco de agua en el baño o el trozo de chorizo que compraste. De repente, recordé todos esos detalles extraños, señales que había elegido ignorar. Ahora todo tenía sentido, pero era un sentido demasiado doloroso para aceptarlo. Pensé en las novelas de Javier que había leído y admirado. Siempre me había preguntado por qué la ambientación parecía tan antigua, tan nostálgica, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Los personajes no usaban móviles. Internet no existía. Escribían cartas. Esperaban en vano, como almas perdidas. Ahora lo entendía.
No era un estilo literario. Era porque el mundo de Lucía se había detenido de verdad hacía 30 años. Estaba atrapada en el pasado. Solo podía escribir sobre lo que conocía. Esas historias de dos personas que nunca lograban encontrarse eran el reflejo de su propia tragedia. Una vida separada del mundo exterior. Lucía me tomó las manos, con los ojos llenos de lágrimas. «Hermana Sofía», dijo con voz temblorosa pero firme, «ya no puedo vivir así. He pagado mi error durante 30 años en esta prisión. Ahora quiero enfrentarme a la justicia real. Quiero entregarme». Sus palabras fueron como una puñalada final, cortando los últimos hilos de esperanza que me quedaban. La había perdido una vez, cuando creí que se había fugado lejos. No quería perderla de nuevo, pero al mirarla a los ojos, supe que era lo que necesitaba. La liberación, la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero asentí, apretando su mano con fuerza. «Está bien, Lucía», dije, con la voz entrecortada. «Te llevaré a la comisaría. Enfrentaremos todo juntas». La abracé, sintiendo su frágil cuerpo entre mis brazos. Mi corazón estaba lleno de dolor, pero también había una pequeña chispa, la esperanza de que, aunque tarde, aún podía ayudarla a recuperar su libertad. A la mañana siguiente, vestí a Lucía con uno de mis trajes limpios. El vestido le quedaba demasiado grande a su cuerpo delgado, pero al menos la hacía parecer más presentable. No habíamos dormido en toda la noche. Me senté a su lado en el salón, contándole cómo había cambiado el mundo, los edificios altos, los teléfonos inteligentes a los que todos estaban pegados, y los seres queridos que ya no estaban con nosotros. Lucía solo escuchaba en silencio, con la mirada perdida, como si intentara imaginar un mundo que le habían robado. Conduje hasta la comisaría central de policía con Lucía sentada a mi lado. Iba encogida en el asiento del copiloto, con las manos juntas, los ojos fijos en la ventana, como una extraña viendo un planeta desconocido por primera vez. «Todo ha cambiado demasiado», susurró, asombrada al ver pasar los coches eléctricos o a los niños haciendo fotos con sus teléfonos. Le tomé la mano y la apreté suavemente, intentando darle algo de valor. «Estoy aquí, Lucía», le dije con voz temblorosa. «Vamos a superar esto juntas». En la comisaría pedí hablar directamente con el jefe de detectives. Al principio se negaron, diciendo que necesitábamos una cita. Pero cuando mencioné la desaparición de Lucía Vilchez, ocurrida hacía 30 años, su actitud cambió por completo. Un agente nos condujo a una sala de interrogatorios, una pequeña habitación con paredes grises y una mesa metálica helada. Con mi ayuda, Lucía empezó a contar su historia. Su voz era clara y serena, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces en su mente. Habló de aquella noche fatídica, de David, del golpe accidental que le quitó la vida, y de cómo Javier la ocultó en el desván, convirtiéndola en un fantasma durante 3 décadas. Los policías escuchaban con incredulidad. Uno tomaba notas sin parar, mientras otro hablaba por la radio con tono urgente. La confesión de Lucía sacudió a toda la comisaría. Los archivos del caso se reabrieron de inmediato. Un equipo de investigación fue enviado a mi casa para registrar el desván y recoger pruebas de la vida oculta de Lucía. Los manuscritos, los envases de comida, la manta sucia. Otro grupo, siguiendo las precisas indicaciones de Lucía, se dirigió a las marismas, cerca del río Guadalquivir. Tras unas horas de búsqueda,
encontraron restos humanos enterrados bajo un viejo árbol en lo profundo del bosque. El análisis preliminar de ADN confirmó que eran los restos de David Álvarez, el hombre que todos creían que se había fugado con ella. La orden de arresto contra Javier se emitió ese mismo día. La policía montó una emboscada en nuestra casa, esperando su regreso de su viaje a Madrid. Yo no estaba allí, pero luego el señor Herrera, nuestro vecino, me contó que Javier no ofreció resistencia cuando lo esposaron frente a la puerta. Solo agachó la cabeza, con el rostro inexpresivo, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Al oír eso, sentí un extraño vacío. El hombre que una vez amé, en quien confié ciegamente, ahora no era más que una sombra lejana, cargada con el secreto que destruyó a toda mi familia. Contraté al mejor abogado para Lucía, alguien que se comprometió a luchar para que recibiera clemencia. Con el argumento de la defensa propia y los 30 años que pasó encerrada, manipulada por Javier, creía que la justicia la vería como una víctima, no como una criminal. Pasé todo el día preparando cosas para llevarle: ropa limpia, libros y los platos que más le gustaban de niña. Quería que supiera que, pasara lo que pasara, siempre estaría a su lado. Pero unos días después, mientras empaquetaba cosas para visitarla, sonó el teléfono. Una voz fría y formal habló desde el otro lado de la línea. Señora Vílchez, lamentamos informarle. Lucía Vílchez se quitó la vida en el centro de detención anoche. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Mi mundo se hizo añicos de nuevo. Lucía, mi hermana, la que acababa de recuperar, había elegido irse para siempre, dejándome sola en un dolor que no tenía palabras. Había dicho la verdad. Se había enfrentado a su pasado, pero quizás no pudo soportar otro juicio o las miradas de un mundo que no perdona. El oficial dijo que Lucía me había dejado una carta. Esa tarde me la entregaron. La sostuve con manos temblorosas, mirando su caligrafía suave y familiar, la misma que había visto en el cuaderno del desván, pero ahora era torpe, inestable, como si hubiera usado su última pizca de fuerza para escribir. Abrí la carta y las lágrimas fluyeron antes de leer la primera línea. «Querida hermana Sofía», escribió, «cuando leas esto, seré verdaderamente libre. Durante 30 años escribí para sobrevivir, para no desaparecer, pero nunca pude escribir bajo mi propio nombre. Viví como un fantasma, y ahora es hora de que ese fantasma se disuelva. No me arrepiento de haber dicho la verdad. Fue lo único correcto que hice. No estés triste. Piensa que he terminado la historia de mi vida. El manuscrito final sigue en el desván, dentro de una caja de madera debajo de la mesa. Es la única obra que escribí sobre mí misma. Si puedes, por favor, deja que lleve el nombre de Lucía Vílchez». Doblé la carta, la abracé contra mi pecho y la empapé con mis lágrimas. Lucía Vílchez, el nombre que Lucía quería usar si alguna vez se convertía en escritora, el nombre que le robaron. Sabía que tenía que cumplir su último deseo. Buscaría ese manuscrito y lo sacaría a la luz para que el mundo conociera la historia de Lucía. No como un fantasma, sino como una mujer, una escritora, un alma que luchó por ser libre. El juicio contra Javier se celebró unos meses después, convirtiéndose en un escándalo que sacudió a todo el país. La prensa lo llamó el escándalo de la escritora fantasma de Sevilla. Los periódicos llenaron sus portadas con la historia de la vida de Lucía. Una joven encerrada,
despojada de su libertad y utilizada para construir la fama de un hombre que no la merecía. Ante las pruebas irrefutables, los restos de David encontrados en las marismas, los manuscritos encontrados en el desván y el testimonio de Lucía antes de su muerte, Javier agachó la cabeza y confesó. Fue acusado de múltiples delitos: apropiación indebida de derechos de autor, privación ilegal de libertad, conspiración para encubrir un delito y obstrucción a la justicia. La sentencia fue un final merecido, pero no sentí alivio. Para mí, Javier había muerto el día que descubrí la verdad, el día que el hombre que amaba se convirtió en un extraño. No asistí al juicio. No podía enfrentarme a él. No podía mirar a los ojos que una vez me dijeron palabras de amor, pero que ocultaban un secreto tan terrible. En lugar de eso, volví a la casa, que una vez fue un hogar, pero que ahora era solo un espacio, lleno de recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía sobre la calle empedrada, decidí volver al desván. Esta vez, ya no sentía miedo ni opresión. Subí cada peldaño con una linterna en la mano, pero mi corazón estaba más ligero, como si buscara una parte de Lucía que ella ya había dejado atrás. Encontré la caja de madera debajo de la mesa, tal como había escrito en la carta. Era una caja pequeña, vieja pero bien cuidada, como si guardara su último tesoro. Dentro había una pila de manuscritos cuidadosamente escritos a mano en páginas amarillentas. La caligrafía suave y fluida de Lucía era clara, como si estuviera allí contándome su historia. Bajé la caja al salón. Me senté bajo la luz del escritorio y empecé a leer. Era una autobiografía, una novela sobre su propia vida. Escribía sobre nuestra infancia, sobre los días corriendo por los campos de Sevilla, sobre los sueños de ser escritora, que una vez me confesó. Relataba la terrible noche que le robó el futuro, los 30 años vividos en la oscuridad y la increíble fuerza que tuvo para no dejar que su alma se rompiera. Cada página era una puñalada, pero también un canto de resiliencia, de amor por la vida, por muy dura que fuera. Pasé semanas editando el manuscrito, revisando cada línea con cuidado, como si tocara el alma de Lucía. Hubo noches en las que me quedé despierta hasta el amanecer, con las lágrimas corriendo mientras leía los pasajes donde hablaba de su soledad en el desván o las veces que imaginaba ser libre caminando bajo la luz del sol. El libro no era solo su historia, sino la voz de una persona olvidada, despojada de su identidad. Sabía que tenía que llevarlo al mundo, para que Lucía no fuera solo un nombre en mi memoria, sino una verdadera escritora. Contacté con la editorial que había trabajado con Javier. Al principio, dudaron, temerosos del escándalo que los rodeaba, pero cuando les envié el manuscrito de Lucía, quedaron completamente convencidos. «Esto es una obra maestra», me dijo el editor por teléfono, con la voz llena de emoción. «Lo publicaremos y lo haremos con todo el respeto que Lucía merece». El libro se publicó con su verdadero nombre, Lucía Vilchez. En la primera página, en lugar de un prólogo, solo escribí una frase. Nadie debería estar prisionero en la oscuridad, especialmente si ama la libertad. Era mi mensaje para ella, para mi querida hermana a la que amaba en este mundo. El libro se convirtió en un fenómeno. Lectores de toda España y luego del mundo entero se conmovieron con la historia de la vida de Lucía. Admiraron su talento literario, la sinceridad y la poesía en cada línea. Las antiguas obras de Javier, ahora reeditadas bajo el nombre de Lucía, también empezaron a venderse de nuevo,
como una forma de enmendar la injusticia. Lucía, aunque se había ido, finalmente se convirtió en una verdadera escritora, reconocida y querida. Leí las reseñas, las cartas de los lectores, y mi corazón se sentía apretado pero cálido. Lo conseguiste, Lucía, pensé. Recuperaste tu voz. A veces todavía subo al desván. Ahora ya no es un lugar de encierro, sino que ha sido limpiado y convertido en una pequeña biblioteca. Abro la ventana para dejar que la luz del sol entre a raudales, iluminando las estanterías donde las obras de Lucía están respetuosamente colocadas. Me quedo allí, mirando la animada calle. La voz de Lucía ha sido recuperada, y la justicia, de alguna manera, se ha cumplido. Sé que ella ya está en algún lugar, bajo la luz del sol, en las páginas de los libros, y en mi corazón, libre para siempre. Y cuando todo terminó, entendí algo. No hay muro lo suficientemente grueso como para encerrar la verdad para siempre. La mentira, por muy hábilmente que se oculte, se pudre con el tiempo, como el polvo que cubre las viejas estanterías. La vida de Lucía demuestra que el silencio a veces puede ser más cruel que la culpa, y que el miedo puede convertir a una persona en un fantasma dentro de su propia existencia. Si hay una lección que quiero dejaros, es esta. Atreveos a enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea. Hablad, aunque os tiemble la voz, porque solo cuando nos atrevemos a salir de la oscuridad, somos verdaderamente libres. Y solo cuando se dice la verdad, las almas aprisionadas pueden por fin descansar. La historia que acabas de oír ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o lo enfrentarías todo para reclamar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. ¿Te ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Si te ha gustado la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.